¿Cómo invertir en tiempos de crisis y más bien aprovechar la situación para convertir la crisis en una oportunidad? Y aquí surgen varias preguntas. ¿Qué hacen los grandes inversionistas? Personas millonarias que llevan años manejando inversiones, se retiran de las inversiones, invierten con más fuerza, cambian sus inversiones a otras estrategias. Y no hay duda que este ha sido uno de los años más complicados en cuanto a inversiones y las noticias que salieron desde ya hace varias semanas atrás relacionadas a los aranceles, al comercio, a la guerra comercial, y hubo mucha turbulencia en inversiones. Inversiones que habían tenido un buen desempeño en los últimos años, cuando llegaron estas noticias comenzaron a tener importantes caídas. De hecho, en particular, el mes de abril del 2025 fue uno de los años más complicados para muchas grandes empresas. Muchos inversionistas que tenían inversiones en Apple, en Amazon, Nvidia, Meta, Google y otras grandes empresas que cotizan en bolsa, vieron su tablero pintado de color rojo con números negativos. Y ahí conozco algunos que tuvieron cierto pánico y dijeron: yo me quiero salir de este tipo de inversión, y terminaron liquidando algunas de sus inversiones, parcial o totalmente, capturando estas minusvalías, convirtiéndolas en pérdidas. Por otro lado, algunos inversionistas dijeron: vamos a aprovechar la situación que estas empresas están cotizando más barato y voy a comprarlas a un precio significativamente menor comparado a lo que costaban hace un mes o 2 meses atrás. Y algunos otros dijeron: vamos a mantenernos, tal cual, no voy a vender la posición actual, quizá no voy a comprar más, me voy a esperar y voy a mantener. Incluso esa es una decisión importante, el no actuar también es una decisión. Esta es la pregunta que queremos resolver, estudiar el día de hoy. ¿Hay alguna técnica en el mundo financiero probada o sustentada con información de cómo se invierte en épocas de crisis y de volatilidad con todo lo que se está viviendo? Esta es una masterclass especial, parte de nuestro segmento Sábados de Bolsa, un curso gratuito que tenemos en el canal. Recuerda que si quieres acceder al curso completo, es completamente gratuito, se encuentra en el canal. En esa pestaña que dice cursos tenemos dos, uno de CETES directo y este que se llama Curso Bolsa de Valores gratis. Tiene muchísimos videos. Pero bueno, este video es muy importante para entender el contexto actual con respecto a muchas cosas que ya hemos enseñado en otras clases. Y recuerda que la regla para que siga viendo estas clases y retomemos los sábados de bolsa que yo sé que gustaban es al menos 1000 manitas arriba durante la primera semana de publicación del video y también 100 comentarios de personas diferentes. Si te está gustando, si crees que son de valor, déjalo en los comentarios. Vamos a comenzar con esta clase, primero con la importancia de identificar el tipo de crisis, porque no todas las crisis o épocas de volatilidad financiera son iguales. Vamos a verlos, bienvenidos. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. ¿Y por qué te hago esta observación de identificar el tipo de crisis? Porque es bien sabido que no todas las crisis son iguales, hay diferentes efectos, distintas duraciones y creo que vale la pena entender las causas. ¿Es por alguna deuda que tiene algún país o endeudamiento excesivo? ¿Es por una burbuja porque han crecido mucho el valor de algunas acciones, de algunos activos a un precio que ya no es sostenible? ¿Es por problemas económicos, una recesión, la economía ya no está creciendo e incluso está decreciendo? O pueden ser también factores diferentes que no tienen nada que ver con la economía, pero la impactan, como el caso de la pandemia que sucedió. Y es que cada caso es muy diferente. Si piensas, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, originalmente algo que fue raíz de esa crisis fue un exceso de créditos hipotecarios, junto con algunas otras estrategias que generó caída de grandes instituciones financieras y un colapso de la economía. En otros casos históricos son por tensiones políticas o geopolíticas entre dos países o más que están generando ciertos conflictos, tensiones, pueden ser económicas, pueden ser barreras comerciales. Esta te va a sonar muy familiar porque ha sucedido de forma reciente en 2 ocasiones. Lo que se está viviendo en el 2025, que también ya se había vivido quizá no a la misma magnitud, pero tuvimos un adelanto de esto en el 2018. También en ese año fue complicado para algunas inversiones por esa tensión en temas de impuestos, de comercio internacional. Otro factor que puede ocasionar situaciones complicadas en inversiones o una crisis financiera es la inflación elevada, el aumento de precios generalizado de la economía de bienes y servicios. Pero cada año suelen subir en forma generalizada los precios, pero cuando suben demasiado, suben muy rápido, ¿qué pasa? Pues las familias empiezan a tener más reto para comprar lo que solían consumir, las empresas, y puede eso causar también una crisis económica. Seguramente también de esto te acuerdas porque eso sucedió hace pocos años en el 2022. Este gráfico que estás viendo aquí en pantalla es la inflación
que todos los años ha habido una inflación de manera positiva, no hay una deflación como tal, pero este incremento de los precios es de un 2, 3, 4%, se mantiene en esa banda. Pero, por ejemplo, el 2022 en particular, hubo momentos, meses que tenemos datos del 7, del 8% de un incremento generalizado en los precios. Había productos específicos que subían mucho más y ese, como te das cuenta, fue un momento atípico. No solamente en México, que es este dato, este gráfico, sino el mundo experimentó elevada inflación. Entonces, al parecer, en los últimos años, este ha sido un fenómeno que se ha repetido. Si bien no todos los años con una misma magnitud, pero siempre hay noticias o impactos políticos, económicos, financieros, que insisto, pueden ser crisis en algunos casos, pero también bien manejados se pueden convertir en una oportunidad. Por eso quiero echarle un vistazo a lo siguiente. ¿Qué hacen grandes inversionistas en el mundo que llevan años de experiencia cuando hay este tipo de situaciones? Preguntaba al principio, ¿se salen de la bolsa? ¿Se salen de este tipo de inversiones? ¿Invierten más? Cada estrategia es distinta y vamos a ver algunos casos de estudio. Veamos algunos casos en particular y ya sabes que si este video gusta podemos seguir revisando a otros inversionistas icónicos para entender cómo gestionan diferentes estrategias. Vamos a comenzar hablando de Ray Dalio, que él no se espera tanto a que llegue una crisis como tal. Su famosa estrategia All Weather Portfolio está diseñada para resistir cualquier clima económico. Si se está en crecimiento, se está en auge, en desaceleración, está en recesión. Esto está bien interesante. Hay algunas inversiones que son muy sensibles al panorama económico. Cuando la economía va bien, esas inversiones crecen, pero si la economía no va bien o hay cierta incertidumbre, estas inversiones caen. Hay otras que son más resistentes, que independientemente de lo que esté sucediendo en la economía, estas inversiones van creciendo paso a paso, algunas más constantes, algunas más aceleradas. Incluso, no sé si sabías que hay inversiones que cuando la economía va mal, a estas inversiones les suele ir mejor. Entonces podría ser un poco contraintuitivo. Oye, pero las cosas van mal, ¿por qué le va bien? Pues sí, también hay estrategias muy particulares como esta. Esta es una manera gráfica de ver las cosas. La economía tiene ciclos, tenemos fases donde se está en contracción, en recesión, en recuperación, un crecimiento, un auge y vuelve a haber caídas. Estos ciclos pueden durar de forma diferente. Pueden ser ciclos mucho más cortos, de unos cuantos meses, unos cuantos años, o pueden ser ciclos muy largos. Es decir, no quiere decir que siempre el crecimiento o la recesión o el auge va a tener una duración específica. Pueden ser meses, pueden ser años. Y como te mencionaba, cada estrategia puede tener un diferente desempeño dependiendo del momento. Por ejemplo, en época de recesión, de caídas, las acciones pueden sufrir ahí también minusvalías y caídas. Que ahí puede haber también oportunidades de comprarlas en algún momento que estén bajas, que estén subvaluadas, para cuando hay una recuperación, pues haya un crecimiento. Pero entonces se puede combinar con otras estrategias, con bonos, con renta fija, con materias primas. Ahorita vamos a ver muchas. Quiero que observes este portafolio, esta fotografía de algún momento en específico de la estrategia de Ray Dalio, donde date cuenta, no todo está en acciones, no todo está en renta fija tipo CETES, tipo bonos. Tiene renta fija a corto plazo, que eso da liquidez, da mayor estabilidad. Tiene bonos a largo plazo donde está recibiendo cierto flujo o está recibiendo una tasa, pero está amarrada por el largo plazo. Tiene la parte verde 30% renta variable, que puede ser acciones, invertir en empresas, que funciona bien en el largo plazo, en crecimiento económico. Una parte más chica en materias primas, este 7.5 de color azul, y también en oro, que suele ser defensivo, también 7.5. Fíjense cómo no está preponderante en el caso de la bolsa de valores. Sí es una parte relevante, el 30%, pero al final del día tiene más en bonos de largo plazo, complementando con la renta fija, materias primas y oro. Revisando con un poco más de detalle algunas de sus estrategias, por ejemplo, bonos para el largo plazo. Ante problemas económicos, ralentización económica, existen instrumentos financieros como ciertos bonos donde tú puedes amarrar una tasa durante muchos años. Es decir, si pactan una tasa, vamos a suponer del 8%, 10%, quedártela durante 10, 20, 30 años. Vamos a ver estos ejercicios aplicados al caso de México simplemente para fines de un ejemplo. Te doy un caso. En CETES Directo existe un instrumento que se llama bonos, que puede ser a plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años. Y ahí la tasa que amarres al momento de que tienes el bono y que se origine esta estrategia, te la puedes quedar durante todo ese plazo.
Por ejemplo, 30 años, una tasa del 10.20. Oye, que luego las tasas bajan, cambian y caen al 5, al 4%, como ha sucedido en el caso de los CETES en años anteriores, pues tú ya tienes tu tasa al 9, al 9.86, en este ejemplo al 10.20. Van cambiando, depende de la subasta, pero es un buen ejemplo. Esta es bien importante, la renta fija para el corto plazo. Es decir, que sí tengas un rendimiento, pero al final que también tengas disponibilidad para tus necesidades, para metas de corto plazo, para el fondo de emergencia, por ejemplo. También ahí hay muchísimas estrategias, tanto en bancos, en SOFIPOS, los mismos CETES en CETES directo. Oye, que ahí las tasas han ido bajando, sí, pero aquí al final del día tiene una característica. Es una inversión conservadora y es de corto plazo. En el caso del CETE, por ejemplo, un mes, pues pasando esos 28 días se tiene de regreso lo que se haya invertido más el rendimiento. Y sí, hay momentos que se toman ese tipo de decisiones. Oye, yo sé que en otras inversiones se puede ganar más, pero quizá tengo que amarrar la inversión a plazo de un año o de varios meses o meterme a inversiones volátiles como la bolsa. Y entonces, ¿qué quiero? ¿Tener una inversión de corto plazo donde ya tengo una tasa pero esté disponible o quiero buscar ganar más en el mediano y largo plazo? No es que una sea mejor que otra, puede ser una diversificación. Y bueno, las acciones, como ya las platicamos, en época de crecimiento económico de forma general pueden tener un buen desempeño. Ojo, cada caso es diferente. No necesariamente cuando hay crecimiento económico todas las acciones les va bien. También hay que ver momentos oportunos, qué está pasando en la empresa. Pero bueno, ahí depende mucho si compras las acciones de manera individual o más bien las adquieres en forma de portafolio, es decir, en un paquete. Recuerda, por ejemplo, que hablando de estos paquetes se pueden adquirir de varias maneras. Hay un producto que se llama ETFs, que ya es un paquete prearmado donde puedes tener acceso a 50, 100, 500 empresas en un solo paquete. En un plan personal de retiro, un PPR, también puedes tener acceso a este tipo de paquetes como tal. Ahí recuerda, por cierto, que también tenemos consultorías gratuitas relacionadas a los planes personales de retiro en este tipo de estrategias. Y aquí va a aparecer en pantalla la liga, también te la dejo en los comentarios si en algún momento te interesa recibir asesoramiento gratuito de planes de retiro en este tipo de paquetes. Tanto en los ETFs, en los planes de retiro y en muchas estrategias en general, se pueden seguir índices, por ejemplo, el SP500, las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el Nasdaq 100, que son 100 empresas principalmente de tecnología, de comunicaciones, aunque bueno, también hay otros sectores, y entonces ahí lo que haces es una inversión con una estrategia diversificada. Veíamos el portafolio de Ray Dalio, que una parte no tan preponderante, pero sí tenía un 7.5% en la fotografía que mostrábamos, en oro, que suele ser un activo refugio en momentos de crisis. ¿Qué ha pasado en la historia? En algunos periodos muy particulares, cuando la bolsa va en caída, el oro, ante circunstancias de incertidumbre, ha ido al alza. Ahí también existe no solamente la versión física como tal, también hay estrategias en ETFs que se adquieren en una casa de bolsa, también incluso podría ser en un plan de retiro, a través de ETFs como el IAU o el GLD, donde se te cobra una comisión y ¿qué tienes a cambio? Una estrategia, un portafolio con exposición al oro. Si el precio del oro sube, el ETF también tendría un crecimiento. Recordemos esto, el oro no siempre sube. Y aquí vamos a tener un comparativo en color amarillo, el desempeño histórico del oro, y en color negro, el de las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Estados Unidos. Si evaluamos casos particulares, pues cada año va a ser diferente. 2017, por mencionar un caso, el SP500 cerca del 21.77%, y el oro se quedó muy corto, 12.81 en esta comparación. Si nos vamos, por ejemplo, al 2019, a la bolsa le fue muy bien, cerca del 31.35% y el oro el 17%. Vamos a un 2021, la bolsa más 28.78 y el oro incluso a la baja, menos 4.15. Pero bueno, veamos algunos casos contrarios. 2022, que fue un año complicado para la bolsa, menos 18.19, y el oro quedó pues casi tablas, un poco abajo, menos 0.77. Vamos, por ejemplo, a ver el 2025 con el corte abril, pues la bolsa iba a la baja, mientras el oro tenía un más 19. Fíjate cómo hay años donde le va mejor a la bolsa de forma muy notoria, y en años complicados como el 2022 o 2025, el oro le ha ido superior en estos en particular. Y bueno, en el caso particular del portafolio de Ray Dalio también veíamos materias primas, que hoy pueden ser desde insumos básicos como alimentos, puede ser energía, temas relacionados a la construcción, al transporte, la manufactura, y también existen ciertas estrategias quizá un poquito más complejas, pero también hay ETFs que se pueden tener exposición a materias primas. Cuando alguien tiene diversificación, como este caso de estudio que estamos revisando, sobre todo en épocas complicadas,
¿Qué hace? Mitiga ciertos riesgos. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que es un periodo en particular muy corto, estamos hablando desde marzo hasta abril de este año. Y fíjate, por ejemplo, el desempeño de la bolsa que está en color dorado y en color verde está este portafolio de Ray Dalio. Fíjate cómo durante abril, que fue una época de caída de la bolsa, si bien el portafolio de Ray Dalio, como también tiene un porcentaje en bolsa, también tuvo una caída, pero se mitigó. No todo, porque también tiene renta fija, porque también tiene oro, porque también tiene bonos. Y a ver, aquí no estoy diciendo que tienes que imitar el portafolio de Ray Dalio. Yo no lo hago, no lo sigo como tal, pero sí me llevo lecciones importantes de la diversificación. No todo está en bolsa de valores. También tengo estrategias en SOFIPOS, en bancos, en renta fija, en los CETES, estrategias de mediano plazo, mi plan de retiro, etc. La diversificación que hace mitiga riesgos y tiene lo bueno de varios mundos. Y algo que hacen los grandes inversionistas es que tampoco cambian drásticamente de la noche a la mañana sus portafolios. Si bien si hacen ajustes, si se cargan más alguna estrategia que otra en algunos momentos, puede ser que sí, pero no es que anden brincando de ahora todo el dinero a oro y ahora me salgo y todo el dinero a la bolsa y ahora todo a CETES. Más bien tienen esta diversificación con porcentajes. Ahora quiero que pasemos con una lección de uno de los inversionistas más icónicos que recientemente anunció su retiro. Seguramente te viene a la mente este inversionista que es de los hombres más ricos del mundo, que ha aprovechado el interés compuesto desde muy temprana edad. Estamos hablando del caso de Warren Buffett y sobre todo de una estrategia en particular que se ajustó, si bien ya la seguía, pero se ajustó de manera muy significativa en los últimos meses, donde el efectivo al parecer es rey. Y es que, a ver, muchas veces pensamos, oye, ¿en qué tenemos que invertir este dinero? ¿Dónde lo muevo? ¿Dónde ingreso este dinero para que me esté generando ya un mejor rendimiento? Y estamos buscando maximizar. No está mal, eso nos obliga a estudiar, a analizar, a comparar. Pero a ver, el efectivo, como lo vemos con esta analogía, es como el oxígeno. Y a ver, cuando decimos efectivo, no necesariamente es que esté improductivo en una cuenta bancaria ganando cero, y más cuando es una cantidad significativa o cuando ya has ido ahorrando, que gane cero en una cuenta, pues no es lo mejor. Existen cuentas con rendimiento que te generan un crecimiento y en algunos casos arriba de la inflación, pero está indisponible. No necesariamente tiene que ser una cuenta con rendimiento, puede ser una inversión de muy corto plazo, un fondo de deuda con disponibilidad, alguna cuenta donde podamos acceder rápidamente a los recursos, quizá inmediato o de lunes a viernes o en pocos días. Y eso te permite, en caso de que se presenten oportunidades a futuro, pues tú ya tienes un monto para poder entrar y quizá en un momento que las acciones están baratas o hay alguna oportunidad en general y es más, te da liquidez para proyectos, para negocios, para otras cosas. Quiero que revisemos este gráfico relacionado a el porcentaje que tenían en este efectivo, que te digo, puede generar rendimiento, pero estaba muy disponible, alta disponibilidad con cierto rendimiento en comparación con el resto del portafolio. Mientras más grandes son las barritas de este gráfico, quiere decir que tenía más porcentaje en efectivo y mientras más chico es que estaba mucho más invertido en bolsa, por ejemplo. Quiero que observes cómo en momentos de crisis, como la crisis financiera del 2008, 2009, o de manera reciente el porcentaje incrementó. De hecho, desde el finales del 2024 incrementó a una cantidad que no se había visto antes, cercana al 30%. Imagínate, de todas las inversiones, es decir, uno de los inversionistas más famosos, más icónicos, cerca del 30% lo tenían disponible. Y eso puede ser por varios motivos. Se anticipaba a época de turbulencia, quería tener efectivo para ciertas oportunidades, pensaba que el mercado estaba muy caro, que ya era momento de tomar ciertas ganancias y esperar a que bajara un poco. Acuérdate que hay indicadores para ello. Hay muchos indicadores, tenemos clases detalladas de este tema, no me quiero poner tan técnico. Uno de ellos, de muchos que hay que revisar, el price to earnings, cuánto estamos pagando en comparación con lo que está ganando la empresa. Si es, por ejemplo, 10, estás pagando 10 años de ganancias. Digo, tiene interpretaciones un poco más complejas, pero al final del día, si este tipo de indicadores es muy alto, puede sugerir una sobrevaluación. ¿Qué pasa si es bajo y tiene potencial? Pues puede representar una oportunidad. Hay diferentes maneras de interpretarlo, también habla mucho de las expectativas, pero bueno, hay indicadores que nos pueden decir esto está caro o está barato. Hay páginas muy visuales que inclusive te lo dicen, te ponen el price to earnings, este indicador, y hasta te ponen pinta sobrevalorado, pinta caro, pinta justo este sector. Insisto, no podemos solamente analizar un indicador y con eso basar la estrategia, pero te puede dar una pinta de, oye, hay que ser más cautelosos o puede haber ciertas oportunidades. Si sabes en qué momentos muchas veces estos indicadores cambian a oportunidades de que estás pagando un precio más barato por las ganancias que generan, muchas veces en épocas de crisis.
Cuando caen las acciones, pues pagas un precio menor y cuando las empresas se recuperen o si siguen generando utilidades, pues ahí es donde puede haber más potencial. También como dato relevante, no todas las acciones se comportan de la misma manera. Hay ciertos sectores que pueden considerarse de manera más defensiva y aquí la lógica a pensar es muy sencilla. ¿Qué empresas o qué sectores, pese que haya complicaciones económicas, las personas van a seguir consumiendo? Por lo tanto, van a continuar sus ventas y van a continuar sus utilidades. En cierta manera puede tener afectación, pero hay sectores que son muy sensibles y hay otras empresas que a lo mejor dice, oye, la gente lo va a seguir consumiendo pase lo que pase. Por ejemplo, hay sectores que en épocas de recesión lo hacen menos mal. Insisto, cuando hay una recesión muy fuerte, la mayoría de empresas de la bolsa tiene afectaciones. Históricamente, sectores como salud, como consumo básico de alimentos, de ciertas bebidas, pueden ser más defensivos. Hay sectores muy sensibles, históricamente, como bienes raíces, como tecnología, como industrial, financiero. Cada caso de estudio es diferente, hay que revisar con mucho detalle las empresas, qué es lo que está sucediendo, pero aquí hay algunos nombres. Oye, al supermercado las personas siguen asistiendo, bueno, puede ser algo defensivo. Ciertos alimentos y bebidas, productos de higiene, empresas relacionadas al sector salud, como ya veíamos, de farmacias, quizá el sector asegurador, empresas relacionadas a ciertos servicios públicos o que la gente necesita en general, como electricidad, como suministro de agua. Pero también históricamente, déjame decirte que ha pasado lo contrario. Cuando llega una recuperación o una expansión, históricamente a algunos sectores que no les va bien en la época de la recesión, les va mucho mejor. Por ejemplo, bienes raíces, por ejemplo, tecnología, industrial, financiero. Es curioso, hay algunas empresas o sectores que incluso se consideran contracíclicos, que lo hacen mejor cuando la economía va mal. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, en una crisis financiera donde las familias, las empresas tienen cierta incertidumbre, son más cautelosas, pues ¿qué pasará? ¿Comprarán más autos nuevos o dicen mejor me espero y voy a darle mantenimiento al actual? Bajo esa lógica, hay ciertos sectores o empresas que se benefician. Hablando, por ejemplo, del mantenimiento de autos, empresas de repuestos, de reparaciones. Otro ejemplo, casas de empeño, donde la situación es complicada, pues hay quien va a empeñar, o que venden productos baratos, pues ante la incertidumbre y familias queriendo ahorrar más, pues consumen en estas tiendas que son más económicas. Eso es lo interesante cuando nos metemos a revisar caso por caso, empresa por empresa, donde puedes ver, oye, ¿cómo han sido sus ventas? ¿Cómo han sido sus utilidades en años complicados como el 2008-2009, como el 2020, como el 2022, como el 2025? Ver si continúa una tendencia al alza. Y vamos a encontrar empresas donde siguen teniendo ventas, siguen teniendo crecimiento. Claro, hay que ver más cosas. Acuérdate que este curso por algo es muy completo. Hay que revisar la deuda, la evaluación, sus proyectos. Hay muchas cosas que revisar, pero esto es algo interesante. Y esto que viene a continuación me parece muy interesante. Hay inversionistas, hay personas que dicen, ay, no sé si entrar, es que no es buen momento porque escuché en las noticias que está pasando esto. Y sí, es importante estar informado, saber el contexto económico, sin duda es importantísimo. Pero si siempre tienes una filosofía de voy a esperarme al momento perfecto, probablemente nunca llegue. Observa este gráfico que me pareció fascinante, que pone el gráfico de la Bolsa de Valores desde 1995 hasta el 2025. Y tiene cierta ciclicidad, como ya sabemos. En el largo plazo observamos un crecimiento importante, pero cada uno de estos puntitos y cada uno de estos textos que están apareciendo aquí son momentos de complicaciones económicas, políticas, sociales o de nerviosismo. Que si una pandemia, que si el tema de Rusia, que si el tema de la inflación, que si el tema del Brexit, que crisis financiera, o sea, date cuenta, hay muchos eventos en el mundo está muy conectado y si tú estás con esa preocupación de, oye, quiero el momento perfecto, que no esté pasando nada en el mundo, probablemente nunca va a llegar. Y hay momentos donde si tú no entraste, ¿qué pasa después? Puede que se solucione o que se lleguen a ciertos acuerdos temporales y algunos permanentes. Un caso, el de los aranceles, se causó mucha tensión, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Hace unos cuantos días se hablaba de una prórroga de 90 días, una pausa donde las condiciones mejoraron. ¿Y qué pasó con los mercados? Una recuperación bien interesante. En unos cuantos días, el Standard & Poor's, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, tenían cerca de un más 9% en unos cuantos días. Observemos algunos casos al momento de grabar este video. El rendimiento de Amazon del último mes, más 17.51. Alphabet, Google, más 13.19 en último mes. Nvidia, más 32.92. Mercado Libre, más 23.37. El Nasdaq 100, un conjunto, un paquete de 100 empresas
muchas de ellas tecnológicas, más 16.02. Ya lo hablábamos, el SP500, un ETF, un paquete que lo replique, más 10.87. Y esta historia se ha repetido muchas veces. Llegan momentos complicados y puede haber recuperaciones que a veces son muy prontas, a veces pueden tardar meses o incluso años, pero bueno, es parte de la ciclicidad de la bolsa de valores, donde se abren ciertas ventanas de oportunidades, siguen creciendo y al final es un tema de constancia, disciplina, análisis, visión de largo plazo, diversificación. Insisto, no tienes necesariamente que volverte un experto y meterte todo el día a compra-venta de acciones. Ese es un método. Está también los ETFs, están los fondos. Te decía que también están los planes de retiro, donde también puedes tener exposición a estrategias como oro, como renta fija, como el Standard & Poor's 500, como el Nasdaq. Ahí ya sabes que si requieres una consultoría personalizada, gratuita, como te decía al principio, puedes tener aquí, te dejo la liga y también en los comentarios para acceder a esta sesión personalizada. Además, eficiente de impuestos. En un video reciente te compartía, por ejemplo, cuánto tuve yo de devolución de impuestos por mi plan de retiro. Aquí te lo comparto en la pantalla por si no viste ese otro video. Cerca de 74,000 por mis deducciones personales, que es el plan de retiro junto con otras estrategias. Eso lo obtuve de saldo a favor. Conclusión, ya no hay pretextos, estrategias directamente en la bolsa, a través de planes de retiro, a través de ETFs, a través de fondos. Hay muchas estrategias y hay diferentes visiones. Quien se mantiene más con efectivo, quien diversifica como el primer portafolio que veíamos y hay más. Ya sabes que si apoyas con tu manita arriba, puede haber más videos de estos sábados de bolsa. Me encantaría leer en los comentarios tú qué opinas. ¿Aprovechaste el momento de la baja y ya tuviste una recuperación? ¿Te esperaste? ¿No hiciste nada? Al final no es que haya una estrategia perfecta, cada quien tiene su propio perfil, sus propias estrategias, pero es muy valioso si nos compartes ahí en los comentarios con una perspectiva educativa. Tengo muchas ganas de que regresen estos sábados de bolsa, entonces ya sabes darle mucho apoyo, los comentarios, las manitas arriba y nos vemos en futuros sábados de bolsa. Hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.